no vengo al culto. Cuidado, no digan todavía que estoy loco ni me pongan una camisa de fuerza, hasta que no termine la frase. Yo no vengo al culto, yo vengo a rendir culto. Porque no es lo mismo venir al culto, estar pasivo, que venir a rendir culto, postrarse delante del Señor, como ha dicho la hermana, y adorarle a Él, porque Él se lo merece todo. Amén. ¿Cómo no le vamos a adorar? Como dice la Biblia, ¿cómo? Si Él nos amó primero, ¿cómo no le vamos a adorar? ¿Cómo no le vamos a rendir culto? ¿Usted se da cuenta la grandeza de que el Dios eterno, el que hizo el universo, te amó, se fijó en ti, te llamó? Eso es para volverse locos. Y aún es más, la seguridad. ¿Por qué yo soy cristiano? Porque el cristianismo es lo único que viene del cielo. Jesús bajó del cielo con un mensaje. El cristianismo es lo único que viene del cielo. Ni el Islam, ni las filosofías, nada. Todo eso viene del hombre. Pero el cristianismo viene de Cristo. Y me da la garantía, me sella la garantía con su sangre y por medio de su resurrección de que le pertenezco a Él. Con un sello de garantía. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1. Hermano, no sé si ustedes están acostumbrados a esto, ¿vale? Si ustedes no están acostumbrados a esto, no pasa nada. ¿Se puede poner en el proyector y lo leemos todos juntos? Nos compaginamos y así participamos todos. Vamos a hacer una prueba a ver si estamos compaginados. Yo voy a contar 1, 2, 3 y ustedes hacen así, lo siguiente. A ver si estamos compaginados. 1, 2, 3. Estamos compaginados. Así que, hermano, ¿puedes proyectar la porción bíblica? Leemos todos juntos. Cuando ustedes digan, yo uso mi Biblia. Ustedes lean ahí, yo uso mi Biblia. O usen su Biblia, como quieran. ¿Ya? ¿Ya, hermano? Sí, empezamos desde el 12 hasta el 26. Venga, empezamos, hermano. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Seguimos. Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, es necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló por boca cerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llamaba en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, el que está escrito en el libro de los Salmos:
sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, desde que el Señor Jesús salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, y que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones, los has escogido, para que tome la parte del ministerio apostolado. Cayó Judas por transgresión, y para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 12 apóstoles. Amén a su palabra. Antes de nada, hermano, quiero felicitarles por haber escogido el libro de los Hechos para estudiarlo. Porque les digo una cosa, el libro de los Hechos, yo creo que ustedes lo saben, es meternos en los entresijos de la Iglesia. Cómo surgió la Iglesia. Sin el libro de los Hechos, podemos decir que el libro de los Hechos es ¿cómo lo diría yo? El libro eje que une los evangelios con las cartas de Pablo, con las cartas de Juan, etcétera, etcétera. Si nosotros no tenemos el libro de los Hechos, terminamos el evangelio de Juan y nos encontramos con la carta a la Iglesia, pero no sabemos nada más. Por eso, hermanos, les quiero felicitar. Dicho esto, hermanos, vamos a dar gracias al Señor y vamos a presentar la palabra del Señor. Querido Dios, querido Padre, en esta tarde venimos desde delante de tu presencia, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú hables a mis hermanos, Padre. Que no sean mis palabras, sino tus palabras, Padre Santo. Espíritu Santo, te ruego, Señor, que en esta tarde nos hables a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El contexto de lo que hemos leído, para situarles a ustedes, es el siguiente. Hay como 120 personas que están en el cenáculo, en el lugar donde Jesús toma la cena con sus discípulos, el aposento alto. Y encontramos a 11 apóstoles, a María, la madre de Jesús, y también dice que había unas mujeres que posiblemente yo afirmaría que son las mismas mujeres que aparecen en Lucas capítulo 24. Dicho sea de paso, Lucas 24 y el capítulo 1 de Hechos van en paralelo. De hecho, es el mismo escritor, tanto Lucas como el libro de Hechos. Imagino que se lo habrán dicho en la anterior predicación, no lo sé. Le escribió Lucas. Y bueno, ellos están ahí en el aposento alto, y están, yo llamaría estos textos que hemos leído 10 días de paréntesis. 10 días donde la Iglesia, no es la Iglesia, ya sé que tiene que venir el Espíritu Santo, pero vamos a utilizarlo metafóricamente, donde la Iglesia está durante 10 días. 10 días que están expectantes, esperando qué es lo que va a pasar. Porque el Señor les había prometido que Él subiría al cielo y que mandaría el Espíritu Santo. Fíjense, ¿por qué son 10 días? Miren, el Señor Jesucristo resucita. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 1 y en el versículo 3 que pasa 40 días con sus discípulos donde les está instruyendo, donde les da las últimas pinceladas acerca de qué. La Biblia lo dice claramente, acerca del reino de Dios. Seguramente el Señor les está explicando la nueva hermenéutica del Antiguo Testamento que tenía que ver con Él. Y después de 40 días, el Señor Jesucristo sube al cielo. Y después de subir al cielo, la Iglesia, metafóricamente hablando, pasa 10 días expectante,
10 días porque desde la resurrección de Cristo hasta Pentecostés son 50 días. Si pasa 40 días con sus discípulos, nos quedan 10 días, por lógica. Pues pasan esos 10 días expectantes los discípulos. Pero fíjense que ellos no están pasivos. Durante esos 10 días, ellos están activos. Y lo primero que hacen esos discípulos, lo primero que vamos a ver, lo primero que resalta es que esa iglesia era obediente. El primer ciclo, la primera acción que hacen es obedecer al maestro. En el capítulo 1 y en el versículo 4 dice, y estando juntos le mandó el Señor Jesús que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, el cual les dijo, oísteis de mí. Es decir, ellos obedecieron a las palabras de Jesús y esperaron en Jerusalén. No se esparcieron, no se fueron a ningún sitio. Ellos se reunían en el cenáculo para estar juntos. Ahora yo les pregunto una cosa, no me contesten, ¿vale? ¿Ustedes piensan que los discípulos no tenían dentro de ellos ese gusanillo de haber visto a Cristo resucitado y ascender al cielo? ¡Claro que lo tenían! Pero ellos obedecieron al Maestro y no salieron a anunciar lo que habían vivido. Ellos tenían un doctorado, por así decirlo, en la resurrección de Cristo y en su ascensión, porque fueron testigos oculares. Pero tenía que venir sobre ellos el Espíritu Santo. Y a veces, hermano, nosotros vamos a pasar por momentos de paréntesis que no los vamos a entender. Pero lo único que tenemos que hacer es obedecer al Señor. Obediencia. ¿Saben, hermanos, una cosa? Dios premia la obediencia. Y el ejemplo lo tenemos en el mismo Señor Jesucristo. ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor Jesucristo va a orar a Getsemaní? Él dice, Señor, que se haga mi voluntad. Perdón, que se haga tu voluntad y no la mía. Si es posible, pasa de mí esta copa. Otro día les explicaré a qué se estaba refiriendo con el tema de la copa. Si es posible, Señor, pasa de mí esta copa, pero se haga tu voluntad y no la mía. Y el mismo Señor Jesús dice, ¿pensáis que no puedo mandar yo y vendría cierta legión de ángeles para defenderme? Pero sin embargo, Jesús fue obediente. Y obediente hasta llegar a la cruz. Dice la palabra del Señor en Hebreos, capítulo 5, versículo 8, dice que por lo que sufrió, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Necesitamos aprender a obedecer al Señor, y yo el primero. Debemos de obedecer al Señor. Eso es lo que hicieron estos 120. Obedecer al Señor y no salir de Jerusalén. Y miren, hermano, lo que aconteció al Señor Jesucristo por obedecer. Filipenses capítulo 2, versículo del 8 al 10. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Y por haber sido obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz, sigue diciendo el apóstol San Pablo, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se arrodille todo aquello que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y todo porque obedeció al Padre. ¿Estamos dispuestos a obedecer al Padre?
Nos estamos metiendo en los entresijos de la iglesia y lo primero que hicieron es obediencia. ¿Se acuerdan ustedes de los 10 leprosos? Evangelio de Lucas. 10 leprosos. Y dice el Señor Jesucristo, id y presentar a los sacerdotes. Y dice literalmente la palabra, que conforme iban camino hacia donde estaban los sacerdotes, donde les mandó el Señor Jesús, se limpiaron de la lepra. ¿Por qué? Porque le obedecieron. A veces, hermano, nos vamos a encontrar con mandatos de parte de Dios que parecen absurdos. Pero el Señor se agrada en que le obedezcamos. Sería absurdo, pregúntenle a alguien de la calle, rodear los muros de Jericó para que se caigan. ¿Verdad que parece absurdo? ¿Cómo se van a caer unos muros? Sin embargo, se cayeron porque obedecieron. Sería absurdo que con una vara se le diera una roca y sale agua. Sin embargo, Moisés, por obedecer, golpea la peña y sale agua. Golpea con el mar muerto, se abre. Debemos de aprender a obedecer. Porque la obediencia es sinónimo de que amamos a Dios. Dice la palabra del Señor, yo no lo digo, lo dice la palabra del Señor. Juan, capítulo 14, versículo 23 al 24. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Si guardamos, es decir, si obedecemos la palabra del Señor, Dios nos ama. Y en eso demostramos que amamos al Señor, porque obedecemos su palabra. Sin permiso del Señor, hermano, no se puede ir ni a 2 kilómetros, porque vamos a fracasar. Si queremos que la iglesia fluya, debemos de obedecer al Señor. Debemos de estar preparados a obedecerle, porque Él lo sabe todo. Él sabía que tenían que esperar, que no podían salir. Ellos estarían muy ilusionados por compartir que iban visto a su maestro resucitar, que iban visto a su maestro subir al cielo. Ellos estarían súper ilusionados, pero se tenían que esperar. Miren, hermano, la diferencia entre obedecer y desobedecer. Romanos capítulo 5, versículo 19, nos lo dice bien claro. Porque así como por la desobediencia, es decir, por no obedecer al Padre, por la desobediencia de un hombre, es decir, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Pero sigue diciendo el texto, así también por la obediencia de uno, de Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. ¿Se dan cuenta de la importancia que es la obediencia a Dios? ¿Se dan cuenta cómo resalta el texto bíblico la obediencia? Ahora bien, nunca vamos a obedecer al 100% lo que nos demanda la palabra del Señor. Nadie lo va a obedecer. San Pancarcio no existe. San Pancarcio no existe. Y el que no falla en una cosa, falla en la otra. Pero ¿saben lo que es lo bonito del cristianismo? Que el escalón te lo pone tan alto Dios. ¿Saben para qué? Para que te des cuenta que necesitas de Él. Porque si el escalón no estuviese tan alto, nosotros podríamos decir que podemos llegar por nuestras fuerzas. Por eso la exigencia de la obediencia es tan grande, es tan alta.
Yo pregunto, ¿obedecemos al Señor? No conteste. Es un proceso. Es un crecimiento. La obediencia hacia Dios es un crecimiento. Hoy damos un paso, mañana medio paso, al otro medio paso. Siempre hacia adelante. Yo no estoy de acuerdo en algunos hermanos, yo los respeto, que dicen, la vida cristiana es 2 pasos hacia adelante y un pasito, como Ricky Martin, un pasito para adelante, María. La vida cristiana es, hoy doy un paso grande, mañana doy medio paso, al otro un cuarto de paso, pero nunca puedo retroceder. Porque la mujer de Lot, por mirar hacia atrás y retroceder, se convirtió en estatua de sal. La vida cristiana es seguir siempre hacia adelante, en obediencia, en agradar a Dios, en lo que Dios demande de nosotros, y esa es la vida cristiana. Lo segundo que hicieron durante esos 10 días es que la iglesia oraba. Buscaban las directrices, se comunicaban con su Señor. Aunque sabían que su Señor estaba en el cielo, ellos sabían que su Señor les escuchaba. Mire lo que dice el mismo texto que hemos leído en el versículo 14. ¿Lo puedes poner, hermano? El 1:14. Pues si no, lo leo yo. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. 10 días de espera en oración. 10 días de espera en ruego. Y ellos se dieron cuenta, como nos tenemos que dar nosotros cuenta, que la oración es súper importante. Pero ojo, la oración y la lectura de la palabra del Señor. Porque si hacemos solamente oración, nos podemos volver unos místicos. Y se nos va la olla y vemos al arcángel Gabriel, a San Parcarcio, a Santa Elena, a Santa Rita. Oración y meditación de la palabra del Señor. ¿Y eso de quién lo aprendieron? El Señor Jesucristo era el maestro de maestros. Lo aprendieron con el ejemplo. Ellos vieron a su maestro que oraba. Jesús, la segunda persona de la divinidad, oraba. ¿Ustedes se acuerdan cuando elige a los 12? ¿Qué dice la palabra del Señor? Que pasó toda la noche Jesús en oración. El verbo, el logos, la segunda persona de la divinidad. Toda la noche en oración. Y antes de ser crucificado, lo hemos leído, ¿qué es lo que hizo? Orar. El Señor Jesucristo, cada vez que tenía que pasar por una dificultad, oraba. Se comunicaba con el Padre. Y eso lo entendió la iglesia del primer siglo. Oración. Miren, hermano. En los textos de la comida, que desde el capítulo 13 al 17 del Evangelio de Juan, o también conocidos como los capítulos de la cena, el Señor Jesucristo le enseña varias cosas. Y entre ellas le enseña que Él va a subir al cielo a preparar lugar para ellos. Le enseña que mandaría otro paracleto. Les da un nuevo mandamiento que es el mandamiento del amor. Hace una oración también intercesora. Me voy a parar aquí. Hace una oración intercesora. ¿Se dan ustedes cuenta de que Jesús oró por usted? Porque en esa oración de intercesión, Él ora por todos los que tenían que creer en Él. Hay hermanos que se emocionan llorando. ¡Ay, ha orado por mí! No sé quién, no sé cuánta. ¡Ay, que por mí oró, no sé quién, no sé cuánta! Por mí oró el mismo Jesús en su oración sacerdotal. Y por usted, porque le importamos. Y quinto, hay más, pero lo vamos a dejar aquí. Quinto, les enseña que la oración iba a cambiar. Que la oración ahora no iba a ser una oración como se hacía en el judaísmo. Ahora, la oración en la nueva dispensación
se haría en su nombre. Y los discípulos del primer siglo oraban en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Y así es como debe de ser la oración, en el nombre de Jesús. Ahora bien, ¿y dónde oraban los discípulos? Miren lo que dice Lucas, capítulo 24, 53, dice que estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. De manera que ellos oraban en el templo, pero también adoraban al Señor en el aposento alto. ¿Qué nos enseña esto? Que podemos orar en cualquier lugar, que da igual el lugar, que puedes orar en cualquier sitio, en el coche, en el trabajo. ¿Saben, hermano? Miren, les voy a contar algo. Yo trabajo en seguridad, ¿vale? Y yo antes estaba en unos laboratorios de la Universidad de Cartagena. Y yo iba haciéndome mi ronda y le iba explicando al señor, mira, señor, aquí está el laboratorio de agrónomo. Aquí está el laboratorio. Él lo sabía, pero yo iba caminando con él. Y una vez me pilló el jefe de seguridad y me dice, ¿qué te pasa? ¿Con quién estás hablando? Y digo, estoy hablando con mi señor. Se puede orar en el templo, se puede orar en el aposento alto, se puede orar en el trabajo, se puede orar mientras la hermana está cocinando, o el hermano también, el que se va a cocinar. Pequeño paréntesis para que se rían, ¿vale? Pero que es verdad. La primera vez que freí un huevo yo no sabía que había que echarle aceite. Y no veas la que lié. Y no tengo la casa de aceite. De manera, hermano, que aún cocinando puede adorar al Señor. Amén. Dale un aplauso al Rey. Ahora dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego. Es decir, era una oración perseverante. Era una oración constante. La palabra que utiliza en griego indica que estaban ocupados y activos en la oración, que no se despistaban, que estaban muy activos, estaban muy ocupados en la oración. A mí, si llego a saber qué hay de este, hubiese traído el interlineal para que viesen cómo está escrito en griego. Estaban en activo, activando. El Señor nos llama a que nos activemos en la oración, a que oremos, que tengamos una comunión con el Señor, a que dialoguemos con Él. Si estamos estudiando los entresijos de la iglesia, aprendamos de estos 10 días en oración. Era una oración constante, persistente, estaban siempre listos para orar. Ese es el enfoque que más o menos quiere decir el griego. Lo repito, que eran constantes, persistentes y estaban siempre listos para orar. Miren lo que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 12 y versículo 12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y Pablo repite en su primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 17, orad sin cesar. Y orar sin cesar, hermano, no significa que sea Santa Rita, que esté siempre de rodillas. Orar sin cesar significa que mi mente esté siempre pensando en el Señor. Y eso es lo que les pasaba a estos hermanos del primer siglo. Tenían su mente siempre pensando en el Señor. No solamente es hablar la oración, porque a veces, hermano, empezamos y Señor, también es estar un poco relajado a ver lo que el Señor nos quiere contestar.
Pues si no somos monólogos. Como el capitán, el comandante Lara, el de los chistes. Nada más que hablamos nosotros, dice el Señor. Espabila, déjame que te hable. Vete a la Escritura, que te quiero hablar. La oración incluye petición con gemidos, contiene gozo, alabanza, puede ser intensa, puede ser muy silenciosa, tranquila. Orar significa estar con contacto con el Señor, ser conscientes de Dios y sensible a Él durante todo el día. Y eso es lo que hicieron estos hermanos durante 10 días. Bendito sea el nombre del Señor. Y a veces, hermano, en esa oración la podemos hacer, como os he dicho, caminando con Dios, cuando salgas a pasear, como Enoc, que dice la palabra del Señor, que caminaba con Dios. Ya sé que soy un poco pesado, que no hace falta siempre que sea siempre de rodillas, al estilo San Parcacio, que no, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Era una oración persistente y además era una oración unida. Dice, y todos estos perseveraban unánimes, unidos en oración y ruego. Es decir, sabían lo que pedían. Estaban unidos para saber lo que le tenían que pedir al Señor. Estaban de acuerdo en lo que habían que pedirle al Señor. No había un descontrol en esa oración. No había un descontrol de uno y el otro. No estoy cuestionando las lenguas ni mucho menos. Uno por aquí hablando, otro por allá hablando, otro por. Mire, yo soy pastor de la Iglesia de Filadelfia, ¿vale? En mi denominación tenemos esta costumbre. Y yo le digo a los hermanos, si yo soy el Señor me volvería loco. Porque escucha a un hermano por aquí, otro hermano por allí, otro hermano por allá, otro hermano por acá. El uno que le pide, dame Señor trabajo. El otro le dice, Señor, dame no sé qué, dame no sé qué. Aquí dice que era una oración unida, donde oraba uno, terminaba después el otro, después el otro, después el otro. Y sabían a qué propósito, qué era lo que tenían que pedir. Estaban unidos pidiendo todos la misma cosa, en un mismo sentir. Y eso lo tenemos que aprender, hermano, ¿eh? Mire lo que dice el apóstol Pablo. Hágase todo decentemente y con orden. Es decir, la oración que tenían estos hermanos era, y ahí se ha quedado plasmado en la Escritura, era una oración en orden, en unión, donde participaban todos. Así que, hermano, dale un aplauso al Señor que me ha echado un trago de agua. El tercer paso que hicieron, o la tercera cosa por la que se ocuparon durante estos 3 días, fue elegir al sucesor de Judas. Arreglaron los asuntos. Primero, obedecieron. Segundo, oraron. Tercero, arreglaron los asuntos, aquello que se rompió. Es decir, Judas traicionó al Señor, se quedaron sin un apóstol. Y entonces ellos lo que hacen es arreglar ese asunto. Y utilizan 4 pasos para elegir al sucesor de Judas, a Matías. Primero, tomaron la Escritura como directriz. Miren lo que dice el mismo texto, en el versículo del 16 al 20. Dice Pedro, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David, acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad. Y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera
que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. La directriz que tomó la Iglesia fue las Sagradas Escrituras. La directriz que tiene que tomar la Iglesia Renuevo, la Iglesia Bautista, la Iglesia Arminiana, la Iglesia Wesleyana, cualquier iglesia, la directriz es la palabra del Señor y no cualquier hombre, porque el hombre nos equivocamos. Y yo hoy puedo venir con los cables cruzados, tengo un cortocircuito y me invento una cosa que no está en la Biblia. Personalmente, hermano, yo he probado a hermanos y he dicho una cosa, una falsa doctrina, y he dicho: ¿cuántos creen esto? Y me han dicho amén, y después le he dicho: que no estáis atentos, hermano, eso no lo dice la Biblia. Las directrices de una iglesia, las directrices para nombrar a hermanos en cualquier oficio, ¿cómo diría? Oficio, don, no sé. Tiene que ser la palabra del Señor. ¿Qué directrices marca? Y Pedro se va a la Sagrada Escritura y dice las directrices que tenían que tomar. No quiero ser muy largo, estoy ya casi aterrizando. Segundo, marcaron los requisitos necesarios para ser apóstol. ¿Dónde dice eso? En el mismo texto que hemos leído, los versículos 21 y 22. Dice: y es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo en que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. La condición para poder pertenecer al colegio apostólico, y lo está diciendo la Biblia, no lo digo yo. Si ustedes piensan que yo me he equivocado, yo soy lo suficiente hombre de Dios para que cuando yo termine, usted me lo dice, pero me lo tiene que mostrar con la Biblia. A mí no me vale que me diga que se le apareció un ángel o que se le apareció no sé quién. ¿Vale? A mí me lo tiene que mostrar con la Biblia. Según lo que hemos leído, para pertenecer al colegio apostólico, dos requisitos. Uno, haber andado con Jesucristo cuando estuvo en la tierra, en su ministerio aquí en la tierra. Y dos, haberle visto resucitado. Y de 120 personas solamente lo reunían 2. Y ahora voy a hacer una pregunta que dice un pastor que aprecio mucho. Piensen que pensar no duele. ¿Los modernos apóstoles reúnen algunos de ellos, alguna de estas dos condiciones? Piensen que pensar no duele. Ahí se queda eso, ¿no? Yo no me quiero meter con nadie. Y Pablo reunía las condiciones, se equivocaron. Y deberían de haber esperado a que saliera Pablo. Me gusta hacerles pensar. Si ustedes me conocieran más, a mí me gusta, a mí no me importa que ustedes digan: ¡ay, qué bien predica el hermano! No, precioso. Yo lo que quiero es que ustedes piensen. Porque cuando usted piensa y llega a una conclusión, y esa conclusión a la que usted ha llegado, ojo, conforme a las Escrituras, la hace suya, no hay quien lo mueva. Si nosotros integráramos la fe, pero la fe bíblica que dice la palabra del Señor en nuestra psiquis, al diablo lo mandábamos a hacer la fila del paro. ¿Qué pasa con Pablo? Mire lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 9 y versículo 1. Dice: ¿no soy apóstol? ¿No soy libre? ¿No he visto al Señor nuestro? ¿Lo había visto resucitado? Vuelvo a leerlo.
No soy apóstol, no soy libre, no he visto al Señor nuestro, le había visto resucitado cuando iba camino a Damasco. Jesús, Dios no hace discriminación de personas. Él da 12 apóstoles, uno por cada tribu de los judíos, más uno a nosotros que somos los gentiles. Pablo tiene la misma autoridad apostólica que Pedro. El que actuó en Pedro, dice Pablo, actuó también conmigo, pero hacia los gentiles. Y dice Pablo, y el último de todos, como un aborto, iba a decir, ¿algo excepcional que hizo Dios? Yo. Y ahora piensen que pensar no duele. Bendito sea el nombre del Señor. Miren, hermano, a mí me gusta mucho Pablo, el apóstol San Pablo, cómo se describe. Pablo significa pequeño. Él siempre dice, esclavo del Señor, siervo del Señor, me debo a los demás, me debo no sé qué, me debo no sé cuánto. Le voy a contar un testimonio de un hermano, un cubano. Los cubanos tienen mucho temperamento. ¿Han visto ustedes el temperamento? Yo cuando cojo revoluciones, pues los cubanos tienen más revoluciones que yo. Este hermano, él es profesor de teología y un gran predicador. Se llama Gerardo de Ávila. Este hombre fue donde un hermano que decía que era apóstol. Escuchó el mensaje y fue a saludarlo. Él se acerca donde estaba él, y los escoltas, porque Pablo no llevaba escolta, pero los modernos apóstoles de hoy sí llevan escolta. Los escoltas lo empujaron y le dijeron, ¡hey! Usted no puede tocar al apóstol porque está bajo la unción, y si lo toca usted muere. Y él, que es un cubano con más temperamento que yo, dice, a rayo! A Jesucristo le sanaban, le tocaban y se sanaban, a su jefe lo tocan y se mueren. ¿Qué es lo que hemos hecho, hermano? ¿Cómo elevamos? Decimos de la Iglesia Católica, pero nosotros, ¿cómo hemos elevado al hombre? La Iglesia Católica tiene San Parcancio, Santa Elena, Santa Rita, Santa no sé qué, Santa no sé quinto. Pero ¿y nosotros? El gran ungido del Señor. La Biblia dice que el ungido es Cristo. Nosotros somos, cristiano significa pequeños ungidos. El único ungido es Jesucristo. Hermano, lo digo porque les amo en el nombre del Señor. No pongan la mirada en ningún hombre. Que ni aun los mismos apóstoles del Cordero, los del colegio apostólico, lo hacían. Además, ¿sabe usted lo que significa la palabra apóstol literalmente? Enviado. Un misionero. Y en ese sentido, hermana, tú eres un apóstol. Vosotros jóvenes sois apóstol. Todos los que vemos aquí somos apóstoles. Porque somos enviados a anunciar las buenas nuevas del Señor. Fíjense, un nombre que es tan sencillo a cómo lo hemos elevado. El apóstol y el profeta. Nosotros somos, la Iglesia de Cristo es profética. Y la Iglesia de Cristo en general, vamos a dejar la denominación, me refiero a la Iglesia de Cristo en general, es profética porque tiene un mensaje profético que dar a la sociedad. Y ese mensaje profético es que se arrepientan y acepten a Cristo como Señor y Salvador. No existen los superungidos. Tercer cosa que hicieron durante estos días es que, además de orar, oraron al Señor cuando tenían que elegir a los apóstoles, al sucesor de Judas. Dice Hechos capítulo 1 y versículo 24, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Le presentaron al Señor quién era el que tenía que ser
el sucesor de Judas. Cuarto, echaron a suerte. Y esto no quiere decir que jugaron a las quinielas. Real Madrid, Betis, X. Eso era una norma común en el Antiguo Testamento. Y si ustedes se dan cuenta, a partir de ahí, esa es la última vez que aparece esto de la suerte. ¿Puedes proyectar Proverbios 16:33? Hay muchos más textos, pero yo solamente les voy a dar uno. Y la suerte se echa en el regazo. Más de Jehová es la decisión de ella. Esto se hacía en el Antiguo Testamento. Josué repartió la tierra y la echó a suerte. Pero es que cuando acontece esto, fíjense, miren, déjenme que le explique. Nosotros vamos a la Biblia, ¿vale? Y abrimos los evangelios. Y me voy al Evangelio de Mateo. Y me dice Nuevo Testamento. Vamos a ver cómo lo digo yo esto para que me entiendan y no me malinterpreten. Si me han malinterpretado, luego me lo dicen que yo se lo explico mejor, por si no lo he explicado bien. Aunque dice Nuevo Testamento, realmente el nuevo pacto, lo que es el Nuevo Testamento en sí, podemos decir que empieza en Hechos capítulo 2, cuando desciende el Espíritu Santo. Porque Jesús vivía en la ley. Jesús hacía los ritos de la ley. Y aquí todavía no ha venido el Espíritu Santo. Por tanto, ellos actuaron conforme al Antiguo Testamento. Fíjense, les voy a poner un ejemplo que me está viniendo a la mente. Ustedes se acuerdan en el Evangelio de Juan, cuando el Señor dice que sopló sobre ellos y dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Recibieron el Espíritu Santo? Sí, entonces ¿por qué en Pentecostés dice que los bautizó de nuevo en el Espíritu Santo? Piensen que pensar no duele. Porque en Juan, cuando le dice recibid el Espíritu Santo, lo está haciendo porque lo está haciendo al estilo del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre el profeta, venía sobre el sacerdote, pero se iba, no estaba perenne. Luego, en Hechos capítulo 2, ya empieza el nuevo pacto, ya es cuando empieza el Nuevo Testamento, y ya es cuando el Espíritu Santo ahora vive permanente en el cristiano. Amén. Miren, hermano, en cuanto a Pablo, es que se me ha ido la cabeza. Quiero leerle unos textos en Gálatas. Dice, mira lo que dice San Pablo. Mas os hago saber, hermano, que el evangelio que anuncio por mí no es según hombre. Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. ¿De quién lo aprendió entonces? Ahora dice, por revelación de Jesucristo. El evangelio que él predicaba se lo enseñó el mismo Señor Jesucristo. Y sigue diciendo el apóstol Pablo. Dice, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles y no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén, donde el Señor Jesús le enseña toda la doctrina del Nuevo Testamento a Jesús, a Pablo, durante 3 años en el desierto. Ahora una pregunta. ¿Cuánto tiempo Jesús estuvo en la tierra ejerciendo su ministerio? 3 años. ¿Cuánto estuvo Pablo en el desierto recibiendo la palabra del Señor para dejarnos el Nuevo Testamento escrito? 3 años. ¿Cumple los requisitos para ser apóstol? Los cumple. El apóstol Pablo era... Miren, hermano, si Esteban a Hechos, desde el capítulo 1, creo, si no recuerdo más, es hasta el 11, creo que es hasta el 11, no estoy muy seguro, pero creo que sí, que es hasta el 11, se menciona a Pedro. Del capítulo 11 hasta que termina Hechos, a Pablo. Los dos resucitaron a muertos. Hicieron lo mismo, los dos. Pablo sí era un apóstol.
De manera, hermano, que concluyo. Los primeros creyentes pasaron un tiempo de paréntesis de 10 días. Y aunque estos estaban expectantes a la venida del Espíritu Santo, no quedaron inactivos. Ellos obedecieron, permanecieron en oración, arreglaron el asunto de Judas. En nuestra vida, hermano, puede que pasemos por algún periodo de paréntesis, de espera en el Señor. Si le obedecemos, si somos persistentes en la oración, si arreglamos aquellos asuntos que deberíamos de arreglar, después el Señor te va a dar un nuevo amanecer, donde vas a ver su luz, y todo aquello que pareciera que era como oscuridad, la noche oscura del alma, va a resplandecer. Porque en esos 10 días de espera, o en el tiempo de espera, con respecto a asuntos personales, asuntos familiares, asuntos eclesiales, durante ese periodo de tiempo de paréntesis que lo estás pasando mal, cuando oramos al Señor, cuando arreglamos las cosas, viene el nuevo amanecer como vino aquí con la venida del Espíritu Santo. De manera, hermanos, que les quiero bendecir con las palabras del Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. De manera que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes y con sus familiares por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.